Los estudiantes de arquitectura, ingeniería civil y amantes de la carrera y diferentes carreras cometen los mismos errores generación tras generación, año tras año, como uno de los peores es la procrastinación de dejar todo el último, errores de no tomar totalmente responsabilidad de su carrera, su formación, y sin saber que podemos absorber experiencias, podemos mejorar los hábitos que tenemos. Quiero ayudarte hoy a hablarte sobre un poco, sobre estrategias, técnicas, consejos que te pueden servir en tu camino. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes que me están escuchando. Primeramente quiero agradecerte de todo corazón el apoyo que me han dado. Este es el segundo video que publicamos. El primero fue Quiero ser arquitecto y vi una extraordinaria y buena respuesta de parte de ustedes que me llenó de mucha energía para seguir aportando. Vi que algunos comentaban, vi que se suscribieron, que le dieron likes, que hubo más de 250 visualizaciones en menos de una semana, y eso para mí pues es inspiración para seguir aportando, porque todo esto es para ti, es con el objetivo de ayudarte, de ser ese amigo que te pueda aportar aunque sea un granito de arena, para que tú puedas mejorar y puedas ayudar a otras personas también. Y la guía o guía de supervivencia para estudiantes de arquitectura es un libro que yo realmente no lo tengo digital, solamente lo tengo físicamente. Yo lo compré hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco. Este libro es un libro que me ha servido mucho. Recuerdo que lo pedí por paquetería y ese mismo momento que llegó, lo leí, me lo acabé en menos de 2 horas, si no me equivoco. Pero fue un libro muy emocionante, fue un libro que me enseñó, que me inspiró y mejoró en mucha parte. Y este libro vamos a hablar sobre ello hoy. Quiero también recordarte que en la parte superior, en el link de la descripción del video, sigo compartiendo los mejores 100 libros de arquitectura, ingeniería civil y materias que te van a apoyar de principio a fin. En ese link iremos agregando los mejores libros que vamos a leer aquí, que tenga digital. El día de mañana van a ser 150, 200, después 500, después 1000. Va a ser nuestra biblioteca de respaldo para ustedes, que ustedes los tengan los libros y puedan tenerlos. Vamos a empezar con el libro. Esta es una imagen de la vida típica de un estudiante, de la mayoría de los estudiantes de arquitectura. Es tener todo desordenado, tener las cosas revueltas, y eso es normal cuando tú inicias, pero si tú terminas así la carrera, no es normal. Esto describe muchas problemáticas como falta de organización, una mala ejecución, que eso pues no te da un buen equilibrio en tu vida, te puede generar problemas de, por ejemplo, problemas médicos, mentales inclusive, problemas estomacales, problemas de tu cuerpo, de tu cuello. Debes entender que eso no es el camino que debes de seguir. El primer capítulo es el mundo que nos rodea. Un punto recomendable que puedes hacer es buscar una traza de tu ciudad, tu zona, de tu pueblo o de tu colonia, el cual tú lo imprimas, lo tengas físicamente y puedas trazar tu nombre de acuerdo a las calles, en el cual escribas y recorras. El objetivo es recorrer las calles, pero de acuerdo a tu nombre, como representaste o como dibujaste tu nombre, te darás cuenta que aprenderás mucho, que te darás cuenta de cosas que no habías tomado en cuenta antes, desde un acceso vehicular, desde las banquetas, desde cómo no se toma en cuenta la accesibilidad universal, por ejemplo, desde la iluminación, desde la ventilación, desde la vegetación que existe en la zona, la tipología de edificios o proyectos o viviendas que hay en tu alrededor. Te das cuenta de muchas cosas. Yo les había comentado antes que es menester tener un cuaderno de dibujo en donde tú siempre plasmes tus bocetos, pero también tú debes de tener un cuaderno o una libreta de anotaciones en donde exclusivamente plasmes tus ideas de un estudiante o de un arquitecto, en donde añadas las listas de compra de materiales para la maqueta, tus estilógrafos, tu cúter, en donde añadas todo lo que quieras respecto a la carrera de arquitectura. Esto te servirá porque si tú no anotas tus ideas, las ideas se esfuman y muchas de las veces ya no vuelven a llegar.
y es una manera de plasmarlo. Realmente yo antes lo hacía así, pero últimamente los organizo en notas en mi celular, pero si puedes hacerlo físicamente es mejor. La fotografía no es el edificio, porque la fotografía es como tu gemelo guapo, es como esa parte de ti que solamente ves cuando está en su mejor momento. Por ejemplo, cuando tú publicas una foto en Facebook, en Instagram, solamente publicas una foto en donde estés de lo mejor. Y es algo similar con los edificios. Y debes entender esa parte también. Y algo que quiero que entiendas también es que una fotografía dice más que 1000 palabras. Y aquí se muestra un claro ejemplo de ello. Podemos ver en esta época, es una obra de Le Corbusier, en el cual se añade el mejor automóvil de la época y posiblemente la mejor modelo, y en el fondo se muestra una vivienda o un proyecto arquitectónico, el cual quiere decir, de acuerdo al contexto, que es el mejor proyecto de la época, o es uno de los mejores proyectos de la época. Si te das cuenta, simplemente con solo ver la imagen, pues dio a entender algo. Y eso es algo que puedes tomar de referencia o también te servirá aplicar en tus proyectos. Los viajes de estudio siempre debes tratar de viajar. Una vez, un recuerdo que un arquitecto me dijo, uno de los mejores consejos que te puedo dar para que mejores como arquitecto es que viajes todo lo que puedas. Trates de viajar. Y cuando tú viajas, pues puedes conocer las características, los estilos, cómo se resuelven estructuralmente, cómo se resuelven arquitectónicamente, funcionalmente los proyectos, visitándolos físicamente, pero también el visitar diferentes lugares aumenta tu cultura, aumenta tu perspectiva y te cambia la mentalidad de entender cómo se vive, cómo vive la gente en un determinado México, por ejemplo, y en Estados Unidos. Se vive diferente. Hay hábitos, hay hábitos que son parecidos, pero muchas de las veces hay pequeñas características que hacen diferente la vida del ser humano en cada una de las zonas. Es entender esa parte y poder resolver las necesidades de cada cliente que tengas de acuerdo a la zona y las necesidades del usuario. El dibujo es clave porque yo trato de dibujar diariamente, pero yo pienso desde mi perspectiva que no, que un arquitecto, un estudiante que no dibuje, no podría decirse que es un arquitecto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, el mejor medio para dibujar no es una computadora, no es el programa de modelado que es de 3D Max, en donde te saca un render extraordinario. La conexión que hay entre mente y tu mano es directa, es la más directa, que lo que piensas fácilmente lo plasmas. Eso es algo que debes de tener en cuenta. Por eso el dibujar es clave, porque te mejora esa parte, aunque no seas el mejor dibujante, con solo que tú entiendas y sepas interpretar tus ideas, es más que suficiente. Posteriormente puedes pasar a un programa de 2D, como es el AutoCAD o 3D, sea Revit o 3D Max, y a un resultado final de un render, que es en V-Ray o en otros motores de render, que puedes mejorar en esa parte. La lectura es algo indispensable en la vida del ser humano. Yo pienso que alguien que no aprende, alguien que no lee, alguien que no investiga, es alguien que está muriendo, es alguien que se muere. Es como el caso de la tecnología, pues prácticamente hay tecnologías, hay empresas que aplastan a otras empresas que son ya antiguas y llegan con lo nuevo. Es algo similar con la lectura, con el aprendizaje. Si tú no te actualizas, si tú no estás aprendiendo, siempre va a haber alguien mejor que tú o alguien que va a resolver de mejor manera que tú. Y es clave el aprendizaje porque eso te puedes, mediante el aprendizaje puedes ayudar más. La arquitectura vernácula, nosotros podemos ver que este tipo de arquitectura es característico porque se trata de resolver las necesidades ya con los materiales, mano de obra de la zona, es resolver los proyectos con materiales de la zona. Aquí se muestra un ejemplo
de una vivienda. Afortunadamente, en mi caso, tuve la fortuna de haber crecido y vivir en una cocina en donde los muros son a base de adobe y con una estructura de vigas de madera con tejado. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, es una zona, es en un pueblo, es una zona templada, es una zona donde hace frío y podemos darnos cuenta de diferentes características que aquí hay. Por ejemplo, te cuento algunos de los que yo he notado. Es que muchas veces no se busca que las ventanas estén orientadas al norte, porque al ser una zona fría, la ventilación, apostarle al norte sería más frío aún. Algo característico es que las ventanas o troneras son muy pequeñas, esto para que la ventilación sea muy poca. Inclusive se busca que la iluminación sea por el techo, por medio de un tipo de lámina con las tejas, y esto hace que la iluminación natural entre al espacio interior e ilumine naturalmente. Los techos son más bajos, para esto que el calor no se escape, y es algo extraordinario de ver cómo hay un análisis en cada uno de los proyectos. Soluciones funcionales, constructivas, formales, la cimentación, cómo se forma de piedra, el ancho, hay un profundo razonamiento a comparación de una vivienda en una zona cálida, una zona donde hace calor. Nosotros, donde la temperatura es alta, podemos ver que los techos son más altos, que las ventanas son más amplias, en donde puedas ventilar mejor, iluminar mejor. Son características que debes entender en este tipo de arquitectura. La densidad es como tú puedes mejorar, puedes distribuir de la mejor manera, aprovechar un terreno, una parcela o un predio de la mejor manera. Se muestran tres ejemplos. Por ejemplo, una escena en donde hay un edificio totalmente vertical, el otro es donde hay viviendas o casas de manera horizontal por medio de series. La otra propuesta es en el contorno del predio. Tenemos viviendas en el cual genera un jardín interior y las tenemos pros y contras. Por ejemplo, en un edificio vertical podemos aprovechar más la altura, podemos generar mejores vistas más hermosas, pero también en las viviendas en serie podemos aprovechar un jardín, parte frontal, un área verde, el cual tenemos una conexión directa, pero nosotros también debemos entender que últimamente los edificios deben crecer más en altura que en horizontal, porque te genera, como te comento, te genera ventajas y desventajas el tener un edificio vertical, te genera ventajas como que el equipamiento urbano, una escuela, una tienda, está cerca de tu edificio y generas menos gastos de infraestructura, de pavimentación, de electricidad, porque está todo compactado en una sola zona. Tiene sus pros y sus contras que debes analizar muy detalladamente. La calle. Nosotros debemos entender que como cada vivienda tiene un jardín interior, tiene un patio frontal o patio trasero, también la casa, la calle es como un jardín, un patio para la casa. Y este lugar debe ser agradable, debe tener buenas vistas. Algo que he notado mucho es que muchas veces no se toma en cuenta la accesibilidad universal en las banquetas o en las calles. La mayoría de las calles debería de tener ciclovías. La mayoría de las calles o banquetas debes de poder desplazarte fácilmente con una maleta, una persona con capacidades diferentes, como en este caso se muestra en la imagen, una persona en silla de ruedas debe desplazarse fácilmente, fluidamente y sin necesidad de que haya en la banqueta una rampísima en el cual interrumpa su recorrido y no deje que la persona pase fácilmente. Son aspectos claves. Una persona adulta. Las banquetas deben ser habilitadas para que una persona discapacitada pueda subirse al camión, para que pueda subir cargas y llevas alimentos, frutas, que una propuesta de post-COVID o durante COVID es que tú amplíes más las banquetas y también se generan las paradas de autobús más grandes
o más anchas al nivel del ancho de la banqueta, mayor a 1.20 a 2 metros, por ejemplo, o 3, porque las vialidades o las calles realmente son para las personas, no son. El espacio público debe de conectar personas. Se ha dado mucha prioridad el conectar autos. Últimamente debemos de dar más prioridad al ser humano. El- los beneficios de tener vegetación en la calle embellecen la calle. También ayudan en el aislamiento acústico, hacen que la vida sea más agradable, mejoran la calidad del aire. Tenemos dos ejemplos de tener vegetación y no tener en la parte derecha. Podemos ver que en la parte superior, donde hay árboles, donde hay vegetación, genera sombra, genera espacios agradables al caminar. A comparación de una vialidad o un espacio público que sea una plancha de concreto, este se calienta mucho. Y son puntos claves que debes de tomar en cuenta. Algo que igual debes de tener en cuenta aquí, que deben de ser lugares que tengan una excelente iluminación. Porque si no tienes una buena iluminación en una calle o en la banqueta, esto te puede generar más problemas de robos, más inseguridad. Estos lugares son más propensos, los oscuros, a que hayan robos. Los contornos, las pendientes, muchas veces nosotros pensamos, o la mayoría de las personas piensan, que el tener pendientes en un lugar, pues prácticamente el costo del proyecto se va a elevar demasiado por mucha cimentación, a que llegues a un proyecto que sea nivelado, pero muchas veces podemos aprovechar las pendientes para generar vistas, más que nada generar vistas, aprovecharla de distintas maneras. Este es un gran ejemplo que les puedo mostrar. Es el arquitecto, una obra, la Casa de la Cascada del arquitecto Frank Lloyd Wright. Es una obra espectacular, es una obra que en lo personal me agrada y si te das cuenta de cómo se resuelve es algo muy, muy interesante. El mundo que nos rodea, el estudio de los antecedentes en un proyecto arquitectónico es indispensable. Sin los antecedentes no sería correcto que puedas hacer un proyecto. Debes de tomar los antecedentes históricos, por ejemplo, de cuándo se fundó el lugar, en qué año, por qué se llama así, antecedentes culturales, con la educación de la zona, la educación del cliente que tengas, los antecedentes sociales, los antecedentes económicos, que sepas el estatus económico que tiene la gente o donde vas a proyectar, los antecedentes físicos naturales, por ejemplo, qué tanto llueve ahí, cómo es el asoleamiento, cómo ha sido antes, si hay terremotos, si hay probabilidades de derrumbes, todo eso lo debes de tomar en cuenta los antecedentes. Los, también los antecedentes políticos, si hay grupos políticos los cuales no permitan edificar en una cierta zona, debes de tenerlo en cuenta. Los antecedentes religiosos, por ejemplo, si hay una calenda, si hay un recorrido por cuestiones de religión, debes de destinar, por ejemplo, un espacio en donde puedas albergar a la gente, que regularmente en México hay mucha gente católica, debes determinar esos puntos clave, o por ejemplo generar un aislamiento acústico para que no se genere bastante ruido en tu zona. La tipología funcional, los antecedentes, es cómo se resuelve funcionalmente un espacio. Por ejemplo, si tú proyectas una escuela de música, debes de saber o buscar escuelas de música, cómo se resolvieron funcionalmente. La tipología de materiales, también cómo con materiales, qué tipo de materiales se resuelve cada uno de los tipos de obras que tú quieras construir. La tipología formal, pues la forma de resolverlos, pues desde una perspectiva funcional y estética de cómo se resuelve. Y los antecedentes del usuario también es un punto importante a destacar y siempre tomar en cuenta porque debes de saber el pasado, cómo eran sus hábitos, cómo van a ser ahora, por ejemplo, y cómo serían o cómo tú los ves a futuro. El tema del doblar una esquina es interesante porque una esquina se resuelve de 1000 maneras. Hay cientos de maneras que se resuelven. Una de ellas es resolver de manera angular, la otra es de una manera redonda, cóncava,
etcétera, o redondeada. Pero debes entender que las esquinas son puntos clave que se pueden aprovechar. En este caso, un edificio, pues se puede notar o se puede resolver de manera que sea un acceso principal para que, para que atraiga más gente, por ejemplo, o la accesibilidad sea mejor, o sea, un punto atractivo. Por ejemplo, ustedes saben que las tienditas de la esquina, una de las razones por las cuales están en la esquina es para que más personas puedan verla y puedan identificarla fácilmente. La planta de sitio es un punto que nunca se nos debe de olvidar, porque es cómo se comporta un proyecto o los antecedentes o el estudio de alrededor del contexto del proyecto. Por ejemplo, cómo es el asoleamiento a nivel macro del proyecto, cómo es la ventilación, qué tipo de vegetación hay, cómo entras, cómo sales, cómo entras si vas caminando, cómo entras si vas en coche. Todos esos aspectos, si hay un río cerca, todos esos aspectos son menester tomarlos en cuenta. El dibujar por pura diversión. Nosotros podemos dibujar, pero debemos darnos cuenta que no solamente mejoramos nuestra habilidad, tanto creativa y formal, al dibujar, también nosotros generamos desestrés, también mejoramos la tranquilidad al dibujar. El reflexionar acerca de la escala, algo que se ve mucho últimamente es la proporción entre el ancho de la calle y la altura del edificio. En desarrollo urbano, cuando tú puedes ir a consultar las documentaciones o las normativas de tu zona, y ahí te van a dar datos específicos de, por ejemplo, la altura del edificio solo puede ser 1.8 veces el ancho de la calle. Son algunos puntos clave o normativas que te darás cuenta. Y el por qué debe ser proporcional a la calle, te preguntarás. Es porque si nosotros tenemos un edificio muy, muy alto, lo que pasa es que la luz solar no puede iluminar totalmente o adecuadamente el espacio público. Se pueden generar grandes túneles de viento que pueden ser peligrosos. El impacto en el paisaje urbano debe mejorarse y el espacio público debe ser un espacio muy agradable al caminar. Por eso es una de las razones por las cuales se limita la altura del edificio. El dibujar a escala es algo clave en esta carrera porque debemos entender que los dibujos deben tener una cierta escala. Por ejemplo, el proyecto ejecutivo o una planta arquitectónica regularmente se dibuja una escala de 1 es a 50 o 1 es a 100. ¿Por qué? ¿Qué significa 1 es a 100? Significa que 1 centímetro en el dibujo son 100 centímetros en la realidad. Son aspectos claves que tú debes entender. Por ejemplo, los dibujos de 1 es a 50 para proyectos ejecutivos, 1 es a 20 para construcción, 1 es a 10 para planos de detalle. Por ejemplo, un corte que hagas de una zona específica debe de verse lo suficientemente grande para que puedas entenderlo e interpretarlo de mejor manera. Las consideraciones acerca del diseño y de los materiales de construcción, debes entender la estructura de un edificio, cómo se resuelve, cómo está conectado. Todo esto tiene una lógica y podemos entender que los elementos estructurales que conforman una vivienda que se resuelve a base de muros de carga, pues tiene que tener mínimo las losas, las vigas o trave, las columnas o castillos, los muros y la cimentación, que todos están conectados entre sí y transmiten toda la carga hasta el suelo. Las preguntas relacionadas a la forma. Hay diferentes maneras de resolver la forma. La primera o la más común es resolver funcionalmente un proyecto en una forma muy básica, muy simple, que simplemente cumpla las necesidades del proyecto. Otra manera de resolverla es que lo resuelvas de acuerdo a las necesidades y funciones específicas de un proyecto. Por ejemplo, tienes una biblioteca de manera simple, rectangular o cuadrada, y tienes un auditorio al ser muy cerca, el cual se resuelve de manera escalonada en el interior de las gradas. Esto para que tú generes una mejor amplitud visual, tienes un mejor foco visual a un rango de
un rango visual mejor es funcionalmente el otro. Otra manera es tratar de imitar una biblioteca, por ejemplo, la forma de un libro simplemente. Y la última forma de resolver es que literalmente copies o hagas una abstracción, se le llama, a una forma. En este caso es el hotel de Dubái y posiblemente aquí toda la funcionalidad se trató de encajar en la forma. Posiblemente sí lo lograron, pero esa es una forma de solucionarlo y es algo espectacular en sí. Este tipo de proyectos son los que explotan en el mundo de la arquitectura, o los que explotan más que algo que se ve muy asombroso. Los herramientas portantes y no portantes se muestran los muros portantes de albañilería de ladrillo a base de muros de carga que contienen dalas y castillos y prácticamente el muro, que hay un buen confinamiento. Y el otro sistema es el muro portante de concreto armado, que solamente está por medio de muros. La ventana. El uso de la ventana, tú debes entender que las ventanas se usan para diferentes funciones. Debemos entender que, por ejemplo, una ventana corrediza solamente puede ventilar el 50% de su abertura o vano, y todas esas ventanas debes entender que puedes aprovecharlas en distintas soluciones que tú puedas proponer. Puedes generar, enmarcar vistas, puedes fragmentar vistas en un espacio no muy agraciado, puedes generar ventanas o vistas, ventanas totalmente fijas, solamente para iluminar, puedes generar una vista panorámica, etcétera. La cubierta o muy o no muy comúnmente llamada como la quinta fachada es un espacio que muchas veces se desaprovecha, en donde tú puedes generar vida, por ejemplo, a través de una terraza, a través de un techo verde, puedes crear o añadir, proponer el tanque elevado, el tanque estacionario, toda la instalación, por ejemplo, hidráulica, puede notarse el ramaleo de la tubería en la parte del techo. Debes ser muy cuidadoso en esta parte. La escalera no simplemente debe parecer un espacio frío, un espacio de moverse de un punto A al punto B. Este espacio debe tener una excelente iluminación. Puedes enmarcar vistas en la zona de descanso para que la gente, al estar en esa parte, se sienta agradable, pueda ver algo para entretenerse un rato y seguir su recorrido. Puedes generar muchas cosas en una escalera y debes entender que es un punto clave que debes de tomar en cuenta también. La orientación del edificio y el aislamiento. La orientación del edificio siempre se debe tomar en cuenta muchísimo. Por ejemplo, el orientar una habitación al este hace que los rayos de luz, los primeros rayos de luz iluminen una recámara. Darnos cuenta que una escalera o un baño, un espacio en el que no se utilice mucho, pueden orientarse al norte. Espacios como una sala pueden orientarse al sur. Nosotros en México la mejor orientación que podemos tener es hacia el sur, porque tenemos la mayor cantidad de luz en esa orientación y donde la luz está casi equilibrada a comparación del lado oeste, que es en las tardes tienes una temperatura, podrías elevar la temperatura. Esto podría ser riesgoso o podría causar daños para el usuario que estaría viviendo adentro del edificio. La circulación e instalaciones. Debemos de tratar de agrupar el ascensor, la escalera, los baños, la cocina, pero todo respondiendo a las necesidades. En los baños nosotros podemos generar ductos de instalaciones. No debemos de perforar los muros, las dalas o columnas, bajar instalaciones ya sea eléctricas, hidráulicas, sanitarias por ese medio, porque prácticamente estaríamos arruinando o dañando la estructura del edificio y eso está mal. El voladizo. Este es un render que hice hace como 3 meses. En lo personal, yo soy interiorista y debo de tener
tratar de tener una buena calidad de render. Este es un ejemplo de ello. Y se muestra aquí, yo añadí este proyecto porque hay un volado muy agradable. Este volado, generalmente de arquitectura, aunado con la ingeniería, logras hacer espacios muy extraordinarios o hacer volados muy largos, los cuales generan emociones, generan sentimientos en una persona al estar ahí, sentimientos de preferencia agradables o de sorpresa. El sentido del tacto y la arquitectura es el diseñar con los 5 sentidos, no solamente diseñar para la vista, porque eso es la mayoría o una gran parte de arquitectos solamente toman en cuenta esa parte, pero nosotros debemos de tomar en cuenta mucho el aislamiento acústico, desde cómo se cierra una puerta, desde cómo te sentirías en una sala si estuvieses hablando con tu amigo, si estuviese otro grupo de personas cerca. Debemos de tomar en cuenta todos esos aspectos, ser muy minuciosos al momento de diseñar. La comunicabilidad. Debemos entender que los materiales y la sostenibilidad, pues los materiales tienen un peso visual. Por ejemplo, aquí se muestra una fachada en el cual en la parte baja tenemos un muro de piedra y en la parte superior tenemos un muro totalmente liso, blanco, diáfano, el cual hay una jerarquía visual y un peso visual correcto a comparación de que estuviera al revés. Y la sostenibilidad, pues buscar que tratar de aprovechar la iluminación, ventilación natural y generar o solucionar problemas que disminuyan el costo y el daño hacia el medio ambiente. El patrimonio digital es un punto clave, es tener un respaldo de toda tu información. Porque ¿qué pasa si un día tú nunca sabes que si un día alguien te roba tu computadora, que desafortunadamente pase, y deseo que con todo corazón que nunca te pase, puedes perder toda tu información? Y debes de siempre estar respaldando tu información, tener un disco duro personal donde solamente tengas información de la carrera que te recomiendo y que hago yo. Y sobre representación, es los grosores de línea generan una jerarquía visual. Tú genera la profundidad, una correcta iluminación. A través de la calidad de línea, tú muestras qué quieres que la gente vea más, por medio de los muros, los árboles, toda esa parte. Al igual que nosotros debemos de entender que siempre debemos de añadir anotaciones en nuestros planos cuando estás boceteando, porque y saber y tener en cuenta que las fuentes tipográficas que tú utilices sean las adecuadas, que sean fáciles de entender. La planta arquitectónica debe de tener una buena representación, una excelente representación de calidad de línea, de que los muros de carga, por ejemplo, se noten más que las ventanas y los muebles, porque es lo importante, una jerarquía visual, como les comentaba. Esta es una planta que yo hice aproximadamente en tercer semestre de la carrera. Es una casa habitación por medio de una retícula que es proyectada por medio, como les digo, una retícula ortogonal y líneas a 45 grados. Debemos entender que debes de tener una representación, por ejemplo, la acotación, los ejes, el nombre de lo que es. Aquí no se muestra, pero algo que nunca debes olvidar es el norte. Y debemos de tratar de dibujar o bocetear la idea que tenemos en menos de 20 segundos o máximo 20 segundos, porque si no lo puedes plasmar en 20 segundos significa que todavía no te queda muy claro el proyecto o no has concebido totalmente de manera que puedas explicarlo. Es un ejercicio que puedes aplicar y cuando nosotros proyectamos regularmente lo hacemos planta, cortes y fachadas o alzados, pero nosotros debemos entender que el diseño es integral, que cuando nosotros vamos diseñando la planta, tenemos que dibujar cortes o fachadas o perspectivas conjuntamente para que puedas entender o dibujar o diseñar de mejor manera. La retícula, hay distintas maneras de proyectar, una es a mano alzada, la otra es por medio de retículas, ya sea ortogonales, triangulares, circulares.
hexagonales, un sinfín de retículas que puedes empezar a emplear. Y el dibujo de la retícula también es descomponerlo, porque yo recuerdo una vez un arquitecto nos enseñó a proyectar por medio de una retícula, pero después nos dijo que descompusiéramos toda la retícula, trazáramos líneas como quisiéramos y buscáramos una forma de un proyecto, una planta arquitectónica con ese. Y fue un ejercicio de mucha imaginación, de algo que nunca habías hecho y para mí pues me sirvió. El procedimiento. El contexto, nunca debes de olvidar que el proyecto debe integrarse al contexto de la zona. Y debes entender que el por qué te gustan ciertos edificios es como cuando a ti te gusta un tipo de música, el por qué te gusta. Es lo mismo con la arquitectura. Si te gusta un edificio espantoso, por ejemplo, para muchos, el por qué debes de preguntarte el por qué te gusta. Al igual que la arquitectura no solamente es cuestión de formas y espacio y luz, tiene muchos aspectos, un sinfín de aspectos que debes de tomar en cuenta y nunca olvidarte de ellos. La secuencia, la vista secuencial. Por ejemplo, aquí se muestra una lámina donde empiezas con la macro, la micro, hasta llegar al croquis, por ejemplo. Y posteriormente vistas, que todo esto sea secuencial, que todo lo que quieras mostrar lo puedas entender, seas arquitecto o no, fácilmente. Este es un ejemplo de los espacios de paso y espacios de llegada. Un espacio de llegada, por ejemplo, es una habitación y debes entender, este es un plano de ubicación estratégica que es un ejemplo, yo lo puse para que nunca lo hagas así, porque nosotros somos técnicos, debes hacer un trabajo más profesional, aunque igual no busco ofender, pues simplemente respeto mucho el intento de cualquiera, esto lo busqué en internet, lo encontré en internet y respeto mucho la intención de querer hacer un plano, pero como les digo, un arquitecto debe hacerlo más técnicamente. La arquitectura prácticamente se basa en ayudar a las personas. Nosotros somos como médicos, nosotros servimos a las personas y el estilo, hay diferentes estilos arquitectónicos que van a ir aprendiendo. Por ejemplo, el más visto hoy en día es el estilo contemporáneo, estilo minimalista, etcétera. ¿Y cómo quieres tu proyecto? Por ejemplo, si quieres un proyecto barato y bueno, es algo que no se puede hacer rápido. Un proyecto rápido y barato es posiblemente un proyecto mal hecho, incompleto. Rápido y bueno podría ser bien pagado. Y regularmente algo gratis, pues podría ser una estafa o algo que pues no haría cualquiera. Pero debemos entender esta parte. Y si hay un consejo que te puedo dar, es que nunca trabajes sin anticipación, aunque sea un 50%, porque en mi vida de estudiante yo era como una persona muy flexible. Si alguien, a veces, en las primeras veces que alguien me decía, algunas veces me pasó una vez nomás, me dijo una persona que trabajara con él y me iba a pagar al final. Y pues yo simplemente, como les digo, yo soy una persona que no exige, era una persona que no exige, hasta ahora todavía soy, pero debes de tratar de tener aunque sea el 50% para que tomes más responsabilidad y la persona misma, el cliente, también tenga responsabilidad y no se generen problemas más adelante. El avanzar, la presentación verbal debes enfocarte en explicar el proyecto de la mejor manera, los puntos claves del proyecto en una exposición. No perder el tiempo explicando cosas que no son de mayor importancia, es meterte al grano. Y no debes de trabajar, o sí debes de trabajar con clientes o personas que están en una relación, o están en matrimonio, son parejas que están peleando, aunque sea aumenta un poco tus honorarios porque este tipo de personas te van a hacer invertir más tiempo en estarlos ayudando. Y la programación de la carga de trabajo, la planificación de los eventos determinantes y de un estilo de vida equilibrado. La palabra equilibrio es un punto clave en esta carrera porque no debes de descuidar tu salud por una carrera o el dinero por tu salud. Debes de buscar un equilibrio constante, el cual puedas hacer todo lo que quieras. Y aquí es el mejor consejo que te puedo dar para supervivencia.
de esta carrera es que nunca, nunca, nunca te rindas. Aquí se muestra a dos personas, una que estuvo con muchas ansias, con mucha energía, cuando estuvo excavando, buscando oro, en una mina, pero se rindió a menos de 1 metro del oro. Y eso es algo que pasa. La mayoría de las personas cuando inicia algo, se rinde por las críticas, se rinde porque ni siquiera creen en sí mismo, se rinde por las dificultades. Y en la parte superior se muestra una persona con mucho entusiasmo que siempre va a estar excavando, que siempre va a estar intentando, que ve el fracaso como oportunidad y algo, un punto de mejorarse. Esa es la perspectiva que yo quiero que tú tomes, es que nunca abandones lo que empieces. Que siempre el primer paso es que tú creas que lo puedes lograr y harás todo lo posible para lograrlo. Ese es el mejor consejo que te había prometido, que te había dicho del principio. Es que un ganador nunca abandona y los que abandonan nunca ganan. Porque un ganador simplemente es una persona que nunca se rindió, que nunca tiró sus sueños. Gracias.